Estamos en una serie llamada Más. Diga conmigo, Más. Y la serie tiene un propósito, y es que tú y yo podamos crecer en nuestra fe. Y hemos estado caminando por muchos domingos en Hebreos capítulo ¿qué? 11. Gracias por los que salvaron la patria ahí. Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 hay un buen resumen de hombres y mujeres de fe que en el Antiguo Testamento, personas comunes y corrientes, vivieron momentos maravillosos. Y hoy vamos a ir a la Escritura para seguir caminando en estos momentos. Déjeme ir un poco a la historia. Era el año de 1945. La Segunda Guerra Mundial estaba terminando y el país de Alemania quedaba dividido en dos partes: la parte occidental y la parte oriental. La parte occidental estaba liderada por algunos países del occidente y la parte oriental estaba dirigida por la Unión Soviética. Fue interesante de que hicieron esa repartición, pero en la década de los 50, cantidad de personas y familias del área este de Berlín empezaron a pasarse al occidente. Y dice que eran miles y miles y miles de personas que pasaban cada mes, o cientos de miles de personas que pasaban cada mes buscando nuevas oportunidades en el occidente. Pero llegó un día que lo cambió completamente todo. Era el 13 de agosto del año de 1961. Y ese 13 de agosto del año 1961 pasó lo que está en la foto en este momento. Se creó completamente un muro de alambre de púa. Ese muro de alambre de púa lo que hizo fue separar Berlín Oriental de Berlín Occidental. E inmediatamente el ejército de Berlín Oriental se puso alrededor y no dejó pasar absolutamente a nadie más. Eso trajo una tragedia gigante. Familias quedaron desconectadas, sueños de muchos quedaron desconectados, negocios que habían quedaron en situación complicada, mucha gente quedó separada y la ilusión de muchas personas empezó a caer. Eso que usted ve ahí se fue formando en una muralla gigante que fue atravesando completamente toda la ciudad. Y por 28 años nadie podía pasar del occidente al oeste. Nadie podía. Muchos trataron, muchos murieron en tratar de pasar, y quedó una separación completa. Lo interesante es que un día ese muro cayó y ese muro empezó a traer una nueva unidad y empezó a traer una nueva vida. Hoy vamos a ver obstáculos que separan la vida completamente entre lo que Dios tiene y lo que yo estoy viviendo, entre el milagro del Señor y la promesa del Señor. Hay obstáculos y barreras que no nos permiten a nosotros encontrar y vivir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y por eso hay momentos en la vida en que nosotros sentimos que hemos llegado al límite. Son como que el camino se terminara, como que no hay escape, como que no sé hacia dónde voy. Y el texto de hoy es muy interesante porque habla de tres eventos trascendentales, tres eventos que cambió completamente la historia. Tres eventos igual de importantes. El primero es un pueblo sin armas, un pueblo sin barcos que cruza el Mar Rojo. El segundo es unas murallas gigantes que se desvanecen
al frente de un pueblo. Y el tercer evento es una mujer que parecía insignificante, que Dios pone sus ojos en ella, y al poner sus ojos en ella le regala el milagro de milagros, que es el milagro de la salvación. Recuerde esto: la fe no siempre quita los problemas, pero siempre abre el camino para ver la mano de Dios obrando. La fe no ignora el miedo, pero decide avanzar a pesar del miedo que exista. Y la fe no se apoya en lo que se ve, sino en quién es aquel que prometió. Cuando yo tengo claro esos elementos, voy a poder ir encontrando lo que el Señor ha escrito y ha prometido en la Escritura para cada uno de nosotros. Vamos a la Escritura y vamos a Hebreos, capítulo 11. Vamos al verso 29. Y estos 3 versículos tienen una enseñanza poderosa para cada uno de nosotros hoy. Miren lo que dice la Escritura: por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca, pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Ese es el primer texto. La primera muralla, el primer obstáculo, ¿cuál fue? El Mar Rojo. Y dice el versículo 30: por la fe cayeron las murallas de Jericó después de que los israelitas marcharon 7 días a su alrededor. Lo único que ellos hicieron fue marchar. Y dice que pasó un milagro extraordinario. Y vienen otras 3 palabras nuevamente. Por la fe, esas 3 palabras, la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. Cuando miramos estos 3 versículos, que son 3 historias poderosas, encontramos algo poderoso, porque Dios pasa de lo imposible a lo íntimo. ¿Qué es de lo imposible? De ver un mar al frente, de un milagro nacional a un milagro personal. Escuche esto: Dios abre el Mar Rojo y ese fue un milagro nacional. Dios derribó las murallas de Jericó y ese fue un milagro estratégico. Dios salva a una prostituta y ese fue un milagro individual. Y lo que a mí me emociona del texto es que cada uno de los milagros fue igual de grande. Te quiero recordar algo el día de hoy: ese milagro que el Señor tiene para ti no es un milagro más grande que el del Mar Rojo, porque es el mismo Dios, es el mismo poder y tienes el mismo valor que un milagro nacional. Por eso tengo que entender claramente que cuando el Señor promete, Él lo cumple, y lo cumple para propósitos divinos. Recuerde algo: Dios pasa de lo majestuoso a lo íntimo, de abrir un mar a tocar un corazón. Esa es la manera en que trabaja tu Dios: de abrir un mar a tocar un corazón. El Dios que gobierna los cielos también habita en los corazones, y eso tenemos que siempre recordarlo. Vamos al primer elemento. ¿Cuál es el primer elemento? Ya lo hemos mencionado varias veces, pero si está en la Escritura, usted tiene que volverlo a escuchar. La fe abre caminos imposibles. La fe abre caminos imposibles. Verso 29, y vamos a quedarnos en el texto y vamos a extraer algunas verdades. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Ahí viene el milagro. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Cuando miramos el texto, inmediatamente nos está diciendo 2 cosas. Es que hay milagros solamente para los que creen. Porque miren lo que dice ahí: dice, por la fe el pueblo cruzó el mar como por tierra seca. O sea, esos fueron los que creyeron. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Quiere decir, ese milagro no funcionó para los 2 bandos. Funcionó solamente para el pueblo de Dios, para los que tenían la promesa. Solamente para ellos funcionó. Y aquí es interesante saberlo hoy,
y entenderlo hoy, porque los que estamos aquí posiblemente estamos viendo los milagros y posiblemente estoy viendo los milagros del otro, pero que conmigo no pasa nada. Y quiero recordarte algo: antes de que estés esperando un milagro, primero mira si el milagro de tu corazón ya pasó, porque si no ha pasado el milagro de tu corazón, no estés esperando que el milagro verdaderamente llegue. Primero hay que creer para poder ver lo que Dios puede hacer en cada uno de nosotros. Ahora, este milagro se convierte teológicamente en una fe que coopera con la gracia divina, porque algo que tenemos que tener claro es que la fe no es la que hace el milagro. No eres tú haciendo el milagro, no es tu fe, es el Dios poderoso haciendo el milagro. Y esto lo tengo que explicar muy claro, y es importante que lo entendamos, porque muchas veces está mal enseñado. Es el Dios del universo el que hace el milagro. Amén. ¿Eso no les gustó? Les voy a decir su Dios, a ver si usted se anima más. Es su Dios haciendo el milagro. Ok, es Dios el que hace el milagro y la fe coopera con él. ¿Cómo así que la fe coopera con él? Claro, cuando yo avanzo, cuando yo creo, cuando yo digo ok, lo hago, no sé qué va a pasar, pero el Señor es el que se encarga de que el milagro pase. La fe no crea el milagro, pero participa en él. ¿Está conmigo la iglesia? Y hay que tenerlo claro, porque si no, voy a decir, es que el Señor de allá hace milagros, es que el apóstol de allá hace milagros, es que el pastor de acá hace milagros. No, los milagros búsquelos del Padre Celestial, encuéntrelos con Él, no con nadie más, porque Él es el que puede mover lo sobrenatural. ¿Está conmigo la iglesia? Ahora, caminando en esto, vamos a mirar el momento que se estaba viviendo. Entonces, vamos a Éxodo capítulo 14. Recuerde que la carta a los hebreos es después que el Señor Jesucristo ya había venido. La iglesia se está extendiendo y están tomando, en la carta se está escribiendo algo que pasó en el Antiguo Testamento. Entonces, para poder revisar lo que se está diciendo en hebreo, viajamos al libro de Éxodo en el capítulo 14. Y en el capítulo 14 vamos a ver lo que está pasando. Mira lo que dice, lo que está pasando en este momento. Moisés está hablando y dice: no tengan miedo, le respondió Moisés, versículo 13 de Éxodo 14. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ahora, tú miras a Moisés y tú miras ese texto y le ves esa fluidez a Moisés diciendo: mantengan las posiciones, que a esos que están allá no los volverán a ver. Pareciera que Moisés estaba como sin miedo. ¿Qué estaba pasando en ese momento? Para ponerlos en contexto, ellos habían salido del pueblo de Egipto, del pueblo ellos habían salido de Egipto, habían estado prisioneros ahí por muchísimos años. Eran más de 2 millones de personas, habían podido salir, pero ahora que habían salido, el ejército venía por ellos nuevamente. El faraón se había arrepentido, quería otra vez llevar los prisioneros, quería otra vez de pronto aniquilarlos y aprovechar de salir de este pueblo. Y ellos están ahí, al frente está el Mar Rojo, y ellos no pueden pasar, no pueden echar para ningún lado, no tienen para dónde correr, tienen miedo. ¿Y sabe qué empiezan a decir? Lo que muchos de nosotros decimos ahora: nos vamos a morir. Nos vamos a morir, o me voy a morir. Eso estaban diciendo. Y entonces empiezan a acordarse de las tumbas bonitas que habían en Egipto. Y vienen, dicen: para morir en el desierto es mejor morir en las tumbas que están allá. Bueno, ellos estaban diciendo algo: todos nos vamos a morir. O sea que cuando usted dice que se va a morir, todos nos vamos a morir. Dice la escritura que ellos decían: van a matarnos acá, nos vamos a morir. Bueno, sí se van a morir, pero no era el momento para pensar en que se iban a morir. Si tú estás respirando hoy, el Señor te está diciendo: hey,
Yo soy el que me encargo de tu fecha. Tú no te encargas de mi fecha. ¿Está conmigo la iglesia? No te encargues. Disfruta la abundancia que yo tengo. Déjame hacer milagros en medio de tu duda. Déjame hacer milagros en medio de tu entorno. Y ellos solamente decían: pero allá están las tumbas. Y Moisés estaba ahí liderando esta situación tan incómoda. Y después, con toda la soberbia, o no la soberbia, pero con toda la autoridad, les dice: ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Yo creo que todos están diciendo: no veo nada, hay un mar. ¿Y este Moisés cómo tenía esa fuerza? ¿Quiere leer el versículo 15? Versículo 15. Revela a Moisés. Mire, versículo 15. Pero el Señor dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Quiere decir que Moisés por dentro está diciendo: ay, Señor, haz algo. Señor, haz algo que no tengo que hacer. Señor, que Moisés estaba desesperado. Pero cuando se paraba al frente de todo el pueblo, le decía: tranquilos, quédense quietos, guarden sus posiciones. Y el Señor lo regaña y le dice: ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha. La otra versión me encanta porque dice: dile a tu pueblo que marche. Ahora, hay algo que tiene que pasar para que el milagro pase. Porque es que el milagro no lo generas tú. El milagro lo hace el Señor. El Señor lo genera. Tú lo vives cuando tú crees. ¿Está conmigo? Quiere decir, ¿qué tengo que hacer? Tengo que avanzar. ¿En qué momento? Aunque no entienda. El Señor le dijo al pueblo: solamente da pasos adelante, solamente camina hacia el mar. Le dijo a Moisés: solamente baja tu vara, pero bájala, cree y dale. E inmediatamente pasa un milagro extraordinario. Dice que los vientos empezaron a soplar, el mar se empezó a abrir y dice que quedó una muralla de agua. Y dice el texto a los hebreos que ellos pasaron en seco. Cuando dice es en seco, yo digo: ¿será literal en seco que ni se embarraron los zapatos o los pies o las sandalias? Pero dice que pasaron en seco. ¿Qué estaba esperando el Señor? Que su pueblo avanzara. ¿Sabes que posiblemente el Señor tiene un milagro de paz para ti, de gozo para ti? Y de pronto tienes tu mente tan trastornada y todo el tiempo estás pensando en lo peor. Has dejado que el enemigo construya murallas para ti, mares para ti, sabiendo que el Dios prometió la abundancia de su gracia, la abundancia de su gozo, la abundancia de su amor. El Señor está diciendo hoy: solo avanza. Solo avanza. El cruce del Mar Rojo entonces es una imagen poderosa de la salvación. Muchos de nosotros a veces decimos: quiero estar aquí cerca al Señor, quiero estar cerca al Señor, quiero ver la mano del Señor, quiero ver el poder del Señor, pero no avanzo. Dios toma la iniciativa, el ser humano responde con fe y el resultado es la liberación. Dios tomó la iniciativa de sacar al pueblo. El pueblo avanzó. Dios hizo el milagro. El pueblo quedó libre al otro lado. Lo mismo para ti, lo mismo para mí. El Señor dice en su escritura a través del apóstol Pablo: por gracia, porque por gracia ha sido salvado mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie se las crea. ¿Sabe qué está diciendo? Yo hago el milagro de la salvación, no tus obras. Deje que el Señor haga el milagro en usted, en su familia,
en sus miedos, en sus luchas. Entréguele completamente eso a su Padre Celestial. Hay un segundo elemento, la fe que derriba muros y renueva la mente. Y pasa de ese escenario tan impresionante y de ese milagro nacional a un milagro completamente estratégico. Y es esa fe que derriba muros y renueva mentes. Miren lo que dice el versículo 30. Dice, por la fe, otra vez las tres palabritas. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de que los israelitas marcharan 7 días a su alrededor. ¿Qué significaban las murallas en el tiempo bíblico? En el tiempo bíblico, las murallas significaban protección, significaban control, significaban identidad y poder. Ese pueblo que tiene esas murallas gigantes es un pueblo poderoso. Significaba separación. Aquí vivimos nosotros, allá viven ustedes. Eso significaban las murallas. Y teniendo ese concepto, vamos a leer el texto nuevamente. Dice, por la fe cayeron las murallas de Jericó. Quiere decir, había un obstáculo, y yo quiero que usted lo entienda muy bien, esa muralla. Había un obstáculo entre la promesa y el pueblo. La tierra estaba detrás de la promesa. Allá estaba la tierra prometida. Y había una muralla que obstaculizaba que el pueblo pudiera tomar esa promesa. Por eso la muralla de Jericó representa todo aquello que se levanta contra la promesa de Dios. Todo aquello que se levanta contra la promesa que Dios ha puesto en ti. Ahora, Israel había salido de Egipto, pero Egipto aún vivía en su mente. Egipto aún vivía en su mente. ¿Sabe que muchos de nosotros a veces hemos salido de nuestros pueblos, pero todavía todo lo del pueblo vive en nosotros? Y a veces nunca nos podemos acondicionar a esta nueva tierra, porque todo el tiempo estoy pensando en que todavía estoy allá, en el rancho, dice la hermana. Entonces, todo el tiempo estoy pensando en eso, y pensando en eso, y pensando en eso. Y como estoy pensando en eso, no estoy listo para vivir plenamente en lo que el Señor me está poniendo ahora aquí. No quiere decir que vas a olvidar de dónde vienes, pero quiere decir que tienes que tener tu mente lista para lo que el Señor hace contigo. Hay cristianos que todavía están viviendo completamente su pasado y recordando en su mente su pasado y teniendo todavía las heridas de su pasado, y no están frescos ni nuevos para vivir su nueva vida en Cristo Jesús. Entonces se pierden completamente la bendición del Señor. ¿Y qué está diciendo el Señor? Recuerda que tú eres una nueva criatura en Cristo Jesús. Vamos a vivir completamente lo nuevo. Ellos tenían en su mente, no vamos a poder, somos demasiado pequeños, allá hay unos gigantes, esto es imposible, las murallas están muy altas. Pero cada vuelta alrededor de Jericó, el Señor viene y les dice, ahora lo voy a poner a dar 7 vueltas. Lo voy a poner a dar vuelta tras vuelta. Lo voy a poner a marchar. Le voy a decir, van a caminar y van a caminar y van a caminar y van a caminar. Y vamos a la escritura para entender un poquito esa parte. Y empezaron a caminar y empezaron a dar esas vueltas. Y siempre que estaban dando esas vueltas, yo estoy seguro que muchos decían, y otra vuelta, y otra vuelta. ¿Sabe qué estaba haciendo el Señor con esas vueltas? El Señor estaba haciendo una terapia con ellos. Estaba haciendo una terapia de sanidad. Estaba limpiando completamente sus mentes. Estaba preparando sus mentes para algo grande. Déjeme decirle algo. De pronto tú le estás dando la vuelta todavía a la promesa. Y tú estás diciendo, es que no llega, es que todavía no estás listo para tomar la promesa. Es que su mente no estaba lista para tomar la promesa. El Señor estaba haciendo sanidad en la mente de ellos. Estaba transformando su manera de pensar. Estaba recordándoles que ellos eran el pueblo escogido, que el Dios poderoso estaba con ellos. Y tú y yo necesitamos tener nuestra mente completamente clara
de quién es nuestro Dios y quién pelea por nosotros. ¿Sabe que a veces tenemos en nuestra mente esos pensamientos? Esos pensamientos que son todavía del pasado. Ese pensamiento de rabia, ese pensamiento de ira, ese pensamiento de enojo, ese de no poder perdonar lo que me hicieron. Y está ahí estorbando para poder tomar la promesa del Señor. Esas conversaciones internas que tengo todavía pueden estar tocando mi corazón todo el tiempo diciendo: uy, no, ojalá que no le vaya bien, ojalá que no le vaya bien a esta persona que me cae como pesada. ¿Ha pensado usted alguna vez así? Donde usted piensa por alguien más y usted dice: uy, no, uy, cómo me cae de mal, cómo me cae de pesada, uy, ojalá se caiga cuando salga por ahí. Ojalá que le llueva cuando salga del salón para que se le dañen los... ¿Sí me comprende? Es esa mente, esos pensamientos que todavía están ahí de la vida antigua. Son esos pensamientos que están ahí todavía carcomiéndome. Esos pensamientos los tenía el pueblo. El pueblo todavía pensaban que eran esclavos, que tenían esa vida vieja. No habían caído en cuenta que habían sido renovados, que era un pueblo que iba a ir por una promesa. No habían caído en cuenta los milagros que el Señor había hecho. No habían caído en cuenta que ya eran libres y no eran más esclavos. Y eso es lo que tú y yo tenemos que pensar. Tenemos que aprender a pensar con la mente de Cristo. Tengo que pensar en lo que es bueno, en lo que es puro, en lo que es digno. Si hay virtud alguna, es la palabra que más me encanta. Es la frase, dice: si eso que pienso me acerca más al Señor, en esto pensad, dice el apóstol Pablo. O sea que el Señor estaba trabajando en renovar esa mente para que algo poderoso pasara. Ahora, cuando el Señor se mueve de esa manera, yo tengo que pensar que Él va a pelear por mí. Y el apóstol Pablo nos recuerda con qué armas pelearon. ¿Con qué armas vas a pelear tú? No son con tus armas, van a ser con las de Él. Segunda de Corintios 10, el versículo 4 y 5 dice: las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas, porque no son de este mundo. Y el versículo 5 dice: destruimos argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Lo que está diciendo es: primero, el Señor pelea por mí con sus armas. Déjele ese problemita al Señor. Deje que el Señor se encargue. Usted suéltelo. Ahora, recuerde esto: si usted está con el Señor, mire la última parte. Póngame la última parte del versículo 5, porque la última parte del versículo 5 dice: y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que mis pensamientos están enfocados solamente en obedecer lo que es del Señor. Y eso es lo que yo necesito. Si quieres entrar a ese milagro que el Señor tiene para ti, hay mares, hay murallas, hay obstáculos, pero deja que el Señor sane primero tu mente y tu corazón. La fe que obedece transforma, y la fe que transforma conquista. La fe que obedece transforma, y la fe que transforma conquista. Antes de conquistar la ciudad, deja que Dios conquiste primeramente tu mente. Si dejamos que conquiste nuestro corazón, las cosas van a ser diferentes. Y hay un tercer elemento: es la fe que transforma vidas. Primero hace un milagro nacional, después hace un milagro estratégico, ayudando al pueblo a entender quién es el Señor. Y después de esos milagrotes tan gigantes, el Señor se fija en una persona que podría pasar insignificante para cualquiera, pero no para los ojos del Señor. ¿Cómo me encanta eso? De lo trascendental, de lo gigante, a lo íntimo. Ese es tu Dios.
Mira el versículo 31. Por la fe la prostituta Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. ¿Qué dice? Había recibido en paz a los espías. ¿Qué pasó? Antes de entrar al pueblo, el pueblo mandó espías. Y esos espías estaban en problemas. Y de pronto entraron a una casa y ahí estaba una mujer que era prostituta. Pero la mujer había escuchado lo que se había hablado del pueblo. Y miren lo interesante, al escuchar lo que se había oído del pueblo de Israel y todo lo que había pasado, dice que la mujer corrió rápidamente y los escondió. Y después les ayudó a salir por la ventana. Y dice que cuando salieron, ellos le dijeron: tú no serás atacada, tú no morirás cuando tomemos el pueblo. Ahora, ¿qué pasa? Ya estaba pasando lo que había pasado. Ya está pasando eso. Y mira lo interesante, en Josué capítulo 2 nos narra exactamente lo que pasó. Y dijo, está hablando la mujer, y dijo: yo sé que el Señor les ha dado esta tierra, y por eso un gran temor ante ustedes ha caído sobre nosotros. Todos los habitantes del país han perdido el ánimo a causa de ustedes. Ella ya había escuchado del pueblo, ella había escuchado de ese Dios, había escuchado de esos milagros. Mire lo que dice: tenemos noticias de cómo el Señor secó las aguas del Mar Rojo para que ustedes pasaran después de haber salido de Egipto. Ya había escuchado que el Dios era milagroso. También hemos oído cómo destruyeron completamente a los reyes amorreos, Sihón y Og, al este del Jordán. Por eso estamos todos tan amedrentados y descorazonados frente a ustedes. Quiere decir, el ánimo del pueblo ya estaba cansado y en el piso. Y mira lo último: yo sé que el Señor su Dios es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra. ¿Sabe qué hizo ella? Declaró, creyó, tumbó la barrera. ¿Cuáles eran las barreras que tenía esta mujer? Dioses paganos, cantidad de pecados en su corazón, una vida completamente complicada. No sabemos por qué situación esta pobre mujer terminó en lo que estaba, pero no importó el pasado de esta mujer. Ella creyó. Y sabe, eso trajo que su corazón y su vida se salvara. Eso pasó con la línea de la transformación, o el círculo de la transformación. Es escuchar, escuchó la palabra, la conoció, tuvo el privilegio de hablar con ellos, confió en lo que ellos le dijeron. Ellos le dijeron: sabes, vas a dejar esta marca para cuando nosotros lleguemos no destruyamos ese pueblo. Trae a tu familia, trae a tus padres que están aquí, a ustedes no les pasará nada. ¿Y sabe qué hizo ella? Ella no dijo: estos tan mentirosos. Ella obedeció y ella creyó. O sea que hizo tres cosas: escuchó la palabra y la palabra enciende la fe. Conoció, se dio cuenta del poder de ese Dios. Confió, creyó lo que tenía que hacer y obedeció. Cuando ella se dio cuenta que ya estaba el pueblo ahí dando vueltas, dice que puso la marca de tal manera que ella se pudiera salvar. ¿Y sabe qué pasó según la escritura? Dice que ella se salvó. Escuchó, conoció, confió y obedeció. ¿En cuál te estás quedando? ¿Ya has escuchado el mensaje? ¿Ya conoces? ¿Ya estás empezando a confiar? Pero posiblemente no estás obedeciendo. El pueblo vio que se abrió el mar cuando el Señor le dijo: ya deja de pedir, muévete. Dice que ellos dieron paso y pasaron completamente al otro lado. El Dios que pasa de lo imposible a lo íntimo. Ese es tu Dios. Gracias por participar del servicio a través del internet.
Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.